Ok chicos, muy buenas tardes. Vamos a ver el tema número 6 de física, electricidad, primera parte. En estas tres últimas clases que nos quedan, temas 6, 7 y 8, vamos a ver todo lo concerniente a esta temática de electricidad. Vamos a comenzar con el tema de cargas, luego vamos a hacer trabajos con las cargas, vamos a ver voltaje, intensidad de corriente, y en la última clase veremos la aplicación propiamente dicho. Este es un tema que siempre es recurrente en los exámenes de admisión, ¿no? Está pensado para que ustedes ya sepan de antemano en esta primera etapa de su secundaria, para que tengan una introducción a estas temáticas que ya en un tercero, cuarto, quinto secundaria son temas mucho más fuertes. Teóricamente hablando es lo mismo, a lo que hoy es el tipo de ejercicios que hay. La fórmula es la misma, no va a cambiar. La teoría es la misma, no va a cambiar. Lo que va a cambiar va a ser la dificultad de los ejercicios, en la cual van a emplear ya no una fórmula por ejercicio, sino pueden emplear 2, 3, 4 fórmulas a la vez. La idea es simplemente con estos tres temas que faltantes de física, hacer una introducción a lo que vas a ver en los siguientes temas ya los próximos años. ¿Ya? Entonces comencemos rápidamente con el estudio de la electricidad, ¿no? Esto viene a ver con lo que es la electroestática, ¿no? Físicamente hablando, esto es la electroestática, que es la parte de la física que estudia las cargas eléctricas en reposo. Ojo, ya en una segunda parte vamos a ver el movimiento. La carga eléctrica es, al igual que la masa, la carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia, ¿sí? Es decir, toda materia tiene carga. Ustedes son materia, tienen una carga. Todos los seres humanos somos materia, tenemos carga. Todo objeto tiene una carga. Tu celular, eh, una madera, un vidrio, una pantalla, tu computadora, todo objeto, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio tiene carga eléctrica. Ahora, dicho esto, la carga eléctrica está asociada a las partículas que constituyen un átomo. Nosotros estamos compuestos por átomos. Está en nuestro interior electrones y protones. Así que la interacción entre ellos justamente produce una carga. Es por esta razón, chicos, es importante tener muy en cuenta las precauciones en el caso de instalaciones eléctricas, porque al nosotros, como seres humanos, como materia, tener carga, nos podemos justamente, valga la redundancia, electrocutar, ¿no? Si no tuviéramos carga, no nos electrocutaríamos, ¿no? Tener mucho cuidado. ¿Cómo evito una descarga eléctrica? En cualquiera de los casos es algo bien simple. Poner un jeve o algo de plástico en el piso, pararse sobre él y hacer manipulaciones en las instalaciones eléctricas si es que es necesario, ¿no? De no ser necesario, que lo haga un electricista, ¿no? Para ello. Pero si es necesario que lo haga una persona de su casa, que éste se ponga encima o de una madera o de un jeve o de un plástico para que esto neutralice las descargas eléctricas en caso por una mala manipulación se diera un corto, un choque eléctrico a la persona, ¿no? Hay que tomar las precauciones del caso, ¿no? Un consejo que les doy. De esa manera, ¿qué evitamos? Que tengan carga. Si no tienes carga, no vas a poder transmitir la corriente eléctrica, esa es la idea. Por eso es un gel, una madera o un plástico. La electrización, ¿no? Un cuerpo se encuentra electrizado cuando contiene diferentes cantidades de electrones y protones. En caso contrario, se dice que está eléctricamente neutro. Chicos, nosotros somos materia con carga. En la gran mayoría de casos somos de carga neutra, porque la cantidad de electrones y protones es la misma, ¿sí? La cantidad de electrones y de protones es la misma, ¿no? Ahora, si nosotros empezamos a manipular a la materia, ya sea frotándola, ya sea sobándola, vamos a generar una electrización. Ya sea que porque ganen electrones o porque pierdan electrones, se genera justamente la electrización, ¿no? Acá dice bien claro, un cuerpo se electriza cuando gana o pierde electrones. Esto se puede generar a través de frotamiento, a través de sobar, ¿sí? Nada más. Ahora, la carga eléctrica, según el sistema internacional, se mide en Coulomb. Coulomb, en honor al científico de apellido del mismo nombre. Ahora, chicos, ya en esta última etapa ustedes ya han visto en matemáticas múltiples, submúltiples, inclusive lo han visto en primaria, las potencias de 10, ¿no? Las potencias negativas de 10. Aquí quiero recalcar algo que ustedes ya han visto, ¿no? La M minúscula, la U, que es la
micro, y la N minúscula que significa nano. La M minúscula que significa mil, ¿no? Como la C mayúscula es coulomb, sería así, ¿no? Milicoulomb. La U con la C sería microcoulomb, ¿no? Esto es mu en el alfabeto griego. Y la N, nanocoulomb. Estos prefijos tienen sus equivalencias en potencias. Milicoulomb es la milésima parte. Mili es la milésima parte. Milicoulomb sería la milésima parte de un coulomb, es decir, 10 a la menos 3. Es lo mismo decir 1 sobre 1000 o 1 sobre 10 a la 3, milésima parte. Micro es la micronésima parte, es decir, 10 a la menos 6 o 1 sobre 1.000.000. 1 sobre 1.000.000, la millonésima parte. Un micro es la millonésima parte. Y 10 a la menos 9 es nano, es la 1.000.000.000ª parte. 10 a la menos 9, coulomb. Recordad también, cuando han visto ustedes la ley de exponentes, una potencia negativa, al subir, ¿cómo sube? Su exponente, si es negativo, sube como positivo. Y si fuera positivo, sube como negativo. Recordad la ley de exponentes. ¿Cuál es la cantidad de carga de un electrón y un protón? Ya está establecido, ya está por norma, ya está totalmente medido, y esta viene a ser la carga de un electrón y un protón. Es la misma, la única diferencia es el signo de la carga. El electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, mientras que el protón es más 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Vean ustedes, la carga de cualquier electrón es mínima, prácticamente cero, ¿no? 1,6 por 10 a la menos 19, o sea, es 1,6 entre 1 con 19 ceros, dividan eso, es 0,0000016, ¿no? O sea, prácticamente cero, ¿no? Por eso se necesitan grandes cantidades de electrones para recién tener una carga, ¿no? Nosotros tenemos electrones, protones en nuestro organismo, pero al ser mínimo esto, nosotros no tenemos grandes cargas, ¿no? Nosotros no producimos electricidad, pero sí tenemos carga eléctrica. Mínima, pero la tenemos, ¿no? Todo cuerpo lo tiene. Es por esto, ¿no? Vean ustedes qué tan pequeña es la carga, ¿no? 1,6 por 10 a la menos 19, en el caso de los protones positivos y en el caso de los electrones negativos, ¿ya? Entonces, esta parte es importante que por favor lo tengan en claro. Lo voy a resaltar. Milicoulomb, 10 a la menos 3 coulomb. Microcoulomb, 10 a la menos 6 coulomb. Nanocoulomb, 10 a la menos 9 coulomb. La carga de un protón y de un electrón, en ambos casos es el mismo valor, la única diferencia es el signo. En el caso del electrón, menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. En el caso del protón, más 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Es lo mismo como tú puedes apreciar. Solamente la única diferencia es el signo. Para el protón positivo, para el electrón negativo. ¿Te acuerdas las cargas? Para un negativo positivo aquí se aplica. Acá ya con exactitud la carga. Recuerden que la carga relativa cuando vimos en química era para el electrón menos 1 y para el protón más 1. En realidad este es el verdadero valor de las cargas de un electrón y un protón. Este es el verdadero valor. Para efectos prácticos en química lo hicimos menos 1 y más 1. ¿Se acuerdan? Protón más 1, menos 1 para el electrón en química. Era para efectos prácticos, para efectos calculísticos. Pero este es el verdadero valor de la carga. Revisen el capítulo de átomo, ahí están estos valores. Decía carga relativa, más menos 1, más 1 para el protón, menos 1 para el electrón, y carga real, menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Ahí está, busquen el capítulo, la separata de átomo, ahí van a encontrar estos valores reales. ¿Ah? Chicos, ¿cómo se electrifica un cuerpo? Ya lo había indicado, ¿no? Por frotación. Si yo froto algún cuerpo, sobre todo si froto una varilla de acero con una franela, voy a cargar a esta varilla eléctricamente, ¿sí? La frotación hace que se genere una carga. Dice acá, cuando dos cuerpos se frotan entre sí, si uno de ellos pierde electrones y se carga positivamente, el otro debe ganar electrones del primero para cargarse negativamente. Recuerden que los electrones tienen carga negativa. Si se suben los electrones, me cargo negativamente. Si se bajan los electrones, es decir, más protones, entonces mi carga positiva sube. ¿No? Recuerden, gano electrones, carga negativa. Pierdo electrones, carga positiva. ¿Por qué perder, profesor, es positivo y por qué ganar
es negativo. Porque recuerda que lo que estás ganando es carga negativa. Ganas más negativos. O sea, ganas electrones, gano más negativos, soy negativo. Pierdo electrones, o sea, pierdo negativos, soy más positivo. Eso es lo que quiero que entiendan. Por eso, ganar electrones, carga negativa. Perder electrones, carga positiva. ¿Ah? Otra forma de electrificar o la electrización de los cuerpos es por contacto. Esto sucederá cuando ya uno está cargado, ¿no? Cuando ponemos en contacto un conductor cargado con otro sin carga. Es decir, por ejemplo, yo puedo frotar mi varilla, frotarla fuertemente y ya está cargada, y esta le pongo en contacto con otra varilla. En ese caso, el contacto, la carga de la varilla que he friccionado con la franela, que he sobado, que he frotado con la franela, que ha cargado a esa varilla, la pongo en contacto con otra varilla que no ha sucedido nada que nunca, inmediatamente las cargas se reparten en ambas varillas, ¿sí? Esto lo vas a notar que al momento del contacto vas a notar un pequeño chispazo, un pequeño ruido inclusive. Si son más curiosos, o tienen mayor detalle, van a observar ese pequeño chispazo, de color normalmente blanquecino azulino, que es justamente el chispazo eléctrico. Y por último, la inducción, ¿no? Cuando acercamos un cuerpo cargado llamado inductor a un conductor llamado inducido, las cargas atómicas que se reacomodan de manera que las de signo contrario del inductor se sitúa lo más próximo a él. Por eso, ¿qué quiere decir eso? La inducción es simplemente dar corriente, ¿no? Dar corriente a través de un cable, en este caso. Por inducción justamente viene a ser lo que nosotros conocemos con todo el cableado eléctrico que se da, ¿no? Hay una inducción ahí. Induces, ¿no? Cuando enchufo un electrodoméstico, ahí hay una inducción. Hay un contacto, sí, pero rápidamente llega al electrodoméstico y esto se da por inducción. ¿Ah? Para que suceda el contacto, previamente ha debido haber una carga. Profesor, la inducción y el contacto y la inducción a veces son confundidas, ¿no? En ambos hay contacto, sí, pero en el primer caso, contacto se dice porque previamente has hecho el tipo 1, la frotación. En el caso de A3 no se ha hecho previamente la frotación porque ya está cargado. ¿No? Estamos hablando de centrales hidroeléctricas que han generado una turbina, eso a su vez generaron un movimiento rotacional que generaron una fuente electromotriz a través de una inducción de campo magnético y dio movimiento al motor para generar justamente la electricidad. Y en la cual es traída a través de cables e inducida a los tomacorrientes para que al momento de ser conectados, los electrodomésticos, por ejemplo, puedan funcionar. Se induce rápidamente la corriente. ¿Sí? Vean ustedes la diferencia. Si bien hay un contacto, claro, profesor, hay un contacto con el enchufe, pero este traspaso de electrones de la electricidad es porque ya uno está cargado previamente, porque ahí está llegando la electricidad y una vez que se pone en contacto, fluye todo. ¿Ya? Pero, ¿acaso tu cable ha sido frotado por alguna franela? ¿Acaso tú compras cable frotado? No, no frotas tú. Por lo tanto, es distinto. ¿Ya? Gracias. Disculpen, disculpen chicos, estaban entrenando la memoria. Que es justamente lo de... Ay, que justamente sería en este caso el enchufe. Ay, gracias por avisarme por el audio. ¿Ya? Entonces, esta es la diferencia. Ambos hay contactos, chicos. Pero ¿por qué yo digo por inducción a pesar que hay contacto y no digo contacto? Porque si bien hay un contacto es porque previamente el cable ya está llegando la electricidad justamente porque ha habido un generador eléctrico, ¿no? Entonces a través de las centrales hidroeléctricas, como le digo, esa es la diferencia, ¿no? O como le decía, ¿acaso ustedes compran un cable eléctrico que ya está frotado? Van a la ferretería, ¿no? Debe 30 metros de cable frotado, ¿no? El cable está descargado, todo. Y una vez que lo conecten a
al tablero general de su vivienda, se electrificará hasta los tomacorrientes y una vez que enchufen, fluirá la corriente hacia los electrodomésticos, ¿no? Si bien hay contacto, pero este paso de corriente se da de forma inducida, no frotando previamente, sino inducida, ¿no? Propiedades de la carga eléctrica. Para no estar dilatando la parte teórica, recordar que la carga del electrón, ¿cuál era? Un menos 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces, ¿cómo yo cuantifico la carga? O sea, ¿cómo contar la carga? Cuantificar significa contar, medir, ¿sí? ¿Cómo yo mido la carga? Es decir, yo digo, tiene tantos coulomb, ¿sí? Porque esa es la unidad de coulomb. Simplemente Q es igual a más menos N por E. Donde si es de carga positiva es porque son protones, es decir, ha perdido electrones. Si es negativo es porque ha ganado electrones. Donde N viene a ser un número entero, ojo, N es un número entero, y E es la carga del electrón. ¿Cuál era la carga del electrón? Acuérdate. Acá lo voy a poner nuevamente. 1,6 por 10 a la menos 19. Esto quiere decir que yo puedo saber la cantidad de electrones que hay. Es un número entero. O sea, es un múltiplo de 1,6 por 10 a la menos 19. Es un múltiplo de esto. ¿Sí? Esa es la carga del electrón. ¿Ya? Es la carga del electrón. Por eso este resultado va a ser más o menos, dependiendo si es que ha perdido o ha ganado electrones. La carga puede salir positiva o negativa. Va a depender de que si gana o pierde electrones. Si gana electrones, va a salir negativa. Si pierde electrones, va a salir positivo. ¿Ya? Ok, muy bien. La carga del electrón. Conservación de la carga eléctrica. Al igual que la conservación de la materia, bueno, los electrones son parte de la materia se conserva. Es decir, la carga que hay al inicio debe ser la misma que hay al final. Ojo, la sumatoria de cargas totales. La sumatoria de cargas totales al inicio es la misma que al final. Si dos esferas, por ejemplo, acá vamos a hablar de esferas, si dos cuerpos, dos esferas, tienen una carga inicial Q1, Q2 inicialmente, entonces Q1 más Q2 inicial debe ser lo mismo que al momento de contactarlas, frotarlas o inducirlas, van a resultar una Q1, Q2 final. Esa suma final debe ser la misma que la inicial, ¿no? Casos particulares. Cuando dos cuerpos esféricos son de igual radio, o sea, de igual dimensiones, la carga final será simplemente el promedio de los dos. El promedio de los dos. Por ejemplo, si la carga de uno es 10 coulomb y la carga del segundo es 20 coulomb, la carga final de cada uno de ellos será 20 más 10 entre 2, o sea, 15 cada uno. En ambos casos, mira, 10 más 20 al inicio sale 30, y en el segundo caso 15 más 15 sale 30. Por esa razón. ¿Cómo yo simbolizo la carga, chicos, con la letra Q? ¿Cómo yo digo que es inicial? Q minúscula. Generalmente Q minúscula viene a ser cargas iniciales y Q mayúscula viene a ser cargas finales. Es una forma de simbolizarlo. Pero yo puedo poner Q sub I o Q sub F. O puedo poner Q1 sub 1 o Q1 sub 2. Hay distintas formas, pero siempre la letra Q está presente para la representación de la carga. Generalmente es minúsculas para iniciales y mayúsculas para finales, ¿ya? Ahora recién vamos a entrar a la parte de cálculo. Ya hemos visto una primera fórmula, por eso lo he resaltado acá. La carga es un número entero de electrones por su carga de cada electrón. Nada más. Ahora vamos a hablar con los ejercicios, no se preocupe. Casos particulares hay cargas. Recordar esta fórmula. Las cargas al inicio son las mismas que al final, la sumatoria de cargas. Igualito que en química. Lo que ingresa es igual a lo que sale cuando hay balanceo. Lo mismo acá. Las cargas iniciales son igual a las cargas finales. La carga no se crea ni se destruye, solo se transforma. No aumenta ni disminuye al final, es la misma. ¿Ya? Cuando dos esferas de radio R1 y R2 están en contacto, las cargas se distribuyen de forma proporcional al cuadrado de los radios respectivos. Este es el caso general. ¿Qué tal si las dos esferas son de distinto radio? Cuando eran del mismo radio es el promedio, pero ¿qué tal si son de distinto radio? Por ejemplo, al inicio tengo carga 1, carga 2, Q1, Q2, mira, Q minúscula, con un radio 1 y radio 2. Es obvio que una es más grande que la otra. Luego, al ponerse en contacto, se va a cargar la primera con Q1 mayúscula y la segunda con Q2 mayúscula. Los radios siguen siendo lo mismo, obviamente, porque no ha cambiado ninguna de cada una de las esferas. Al final,
¿cómo hallo la carga? Por el principio de carga que hemos visto, la del inicio sería Q1 más Q2, ¿no? Q1 más Q2 minúscula. Las cargas iniciales deben ser igual a las cargas finales, Q1 más Q2 mayúscula. Debe cumplirse esta ecuación. Y también debe cumplirse esta relación. La carga 1, que es la final, ojo, la carga final es igual, proporcional al radio de dicha esfera elevado al cuadrado. ¿Ya? De la misma manera, la carga 2 final, ojo, final, es sobre el radio de esa esfera, o sea, R sub 2 elevado al cuadrado. La relación es constante. Si hubiera una tercera carga, sería Q1 más Q2 más Q3 inicial, debe ser igual a Q1 más Q2 más Q3 final. Y sería así, ¿no? Q1 final entre radio 1 al cuadrado debe ser igual a Q2 final entre radio sub 2 al cuadrado y debe ser igual a Q3 final entre radio sub 3 al cuadrado. Se cumple para cualquier tipo de cargas, la cantidad de cargas. ¿Ya? Ahora, vamos a ver una parte gráfica, chicos. ¿Ya? No se preocupen, vamos a repasar las fórmulas en cada uno de los problemas. Nos queda justo tiempo, más que suficiente. La ley es la electrostática. Chicos, las fuerzas, las cargas, tienen justamente, al tener, bueno, valga las redundancias, al estar cargados, generan fuerzas. Estas fuerzas, al igual que en los imanes, pueden ser de atracción o de repulsión. De atracción es porque se atraen entre sí. Entonces se cumple ahí, ¿no? La atracción se da si es que los polos son opuestos, es decir, si tienen cargas diferentes. Ahí pueden ver en el gráfico, uno está positivo y otro es negativo, se atraen, ¿sí? Las fuerzas son iguales, ojo, el valor de la fuerza es la misma. Ahora vamos a ver cómo se calcula esta fuerza. Es la misma, y si uno es positivo y otro negativo, o viceversa, negativo y positivo, van a atraerse, ¿sí? En cambio, si son del mismo signo, esto puede ser dos casos, negativo, negativo o positivo, positivo. En resumen, si son de la misma carga, ojo, del mismo signo de carga, el mismo signo, sea positivo, positivo, negativo, negativo, se van a repeler, o no se van a atraer, sino es lo que sucede, la repulsión o la expulsión también se le llama, ¿no? Repulsión, o simplemente son repelidos. Miren cómo se dibuja, hacia afuera, ¿no? Eso es solamente gráficamente hablando. Vamos a ver la ley cuantitativa. ¿Qué significa la palabra cuantitativa? El conteo, la medición. ¿Cómo yo calculo esta fuerza? ¿Cómo yo calculo el valor de esa fuerza? Muy fácil. El valor de la fuerza, ustedes ven acá que está atrayéndose, ¿no? Positivo o negativo, va a haber una fuerza de atracción. Simplemente es K, el módulo de F, o sea, F. El módulo, ¿se acuerdan? Es F simplemente. Aquí es igual. F sin la flechita, porque este es un vector, ¿no? El módulo del vector F, porque es una fuerza, la fuerza es un vector, acuérdense. Es simplemente K por el valor absoluto de la carga 1, carga 2, sobre la distancia elevada al cuadrado. Chicos, las cargas finales, ojo, Q1, Q2 mayúsculas, la carga final, o sea, cómo ha quedado la carga, finalmente, ¿no? Para ello, previamente vamos a aplicar estas ecuaciones, ¿ya? Ahora vamos a hablar con un ejemplo. Vean ustedes esta formulita. Esta es la fórmula que vamos a emplear a cada rato prácticamente. La fuerza eléctrica es igual a K por la carga 1 final, por la carga 2 final, en ambos casos valor absoluto, ojo, no importa que uno sea positivo o negativo, ambos valores absolutos, sobre la distancia elevado al cuadrado. La fuerza, el módulo de la fuerza, obviamente por ser fuerza, ¿en qué se mide? En Newton. Es una fuerza, se mide en Newton. Las cargas, en Coulomb, ya hemos visto. La distancia, según el sistema internacional, debe estar en metros. Y aquí es donde muchos caen al momento del cálculo. Normalmente te van a dar las distancias en centímetros, en milímetros. Tú ya sabes transformarlo, ¿no? De todas maneras, antes de entrar a la actividad de aplicación, te voy a dar una tablita. Vamos a elaborar una tablita de equivalencias, ¿no? De múltiplos y submúltiplos. Pero ustedes ya lo han hecho en matemáticas. Ahora le voy a hacer recortar. Lo último, y acá quiero que resalten, acá lo voy a resaltar yo, es K. ¿Cuánto vale K numéricamente hablando? 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. 9 por 10 a la 9, numéricamente hablando. Esa es la constante eléctrica en el vacío, K. ¿Ya? Es el K. Listo. Antes de entrar a los ejercicios, quiero que por favor recordemos, en caso que la distancia esté, por ejemplo, ejemplos.
¿Qué tal si la distancia te dicen de igual a 5 centímetros? Muy al margen que te diga 5 centímetros. ¿Cómo tú vas a poner esto en la forma? No vas a poner 5 al cuadrado. No, 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 no. Vas a poner centímetros. Centi significa centi, la centésima parte, o sea, sobre 100. 5 por 10 a la menos 2 metros. 10 a la menos 2 es centímetro, ¿no? Centi es 10 a la menos 2. Ahí está, la potencia, ¿no? Listo. Entonces, 5 centímetros. 5 por 10 a la menos 2. 10 centímetros. 10 por 10 a la menos 2. 20 centímetros. 20 por 10 a la menos 2. ¿Qué tal si la distancia te la dan así? Vamos a decirlo acá. 25 milímetros. Tú no vas a poner 25 al cuadrado acá en la fórmula. Porque acá no dice metro. Ahí dice milímetros. ¿O acaso dice metros? No, dice milímetro. Mili. Mili. Acuérdate. ¿Mili qué cosa era? Mili. ¿Quién es Mili? No, no es tu amiga. Mili, el prefijo mili. 10 a la menos 3. En vez de coulomb ahora es metros. Entonces acá será lo mismo. Sería 25 por 10 a la menos 3 metros. ¿Sí? Esas son las dos unidades más utilizadas en los problemas, en la cual tú ya puedes ir transformando. Otra cosa muy interesante. ¿Qué tal si la distancia te dan un múltiplo de 10? Aprovecha eso como potencia de 10. Por ejemplo, 30 centímetros. Entonces pondrás así. Profesor, está fácil, lo mismo que el 5. Claro, lo mismo que el 5, ¿no? Sí, sería así, ¿no? Lo mismo, ¿no? Mira. Profesor, 30 por 10 a la menos 2. Sí, pero tú puedes simplificar esto. ¿Cómo es esto? 30 es 3 por 10. Y 10, por ejemplo, es 10 a la 1. ¿Sí? Es 10 a la 1. Entonces, si tienes un múltiplo de 10, aprovecha eso para justamente reducir ello. Entonces sería así, ¿no? 3 por 10 a la 1 por 10 a la menos 2. ¿Cuánto sería finalmente? ¿Qué pondría yo en mi fórmula sin el metro? 10 a la 1 por 10 a la menos 2, ¿cuánto sería? A ver, ley de exponentes, 10 a la ¿cuánto? A ver, chicos, aprovechando esto. 10 a la 1 por 10 a la menos 2. Recuerda que bases iguales se suman los exponentes, ¿no? Respetando el signo. 1 menos 2, ¿cuánto es? Menos 1. ¿Sí? ¿Lo vieron o no? 1 menos 2 es menos 1. Por esa razón sería 3 por 10 a la menos 1 metros. O sea, 30 centímetros es 3 por 10 a la menos 1 metros. Y este 3 por 10 a la menos 1 es el que pondría yo en la distancia acá, la cual lo voy a elevar al cuadrado. Saldría 9 por 10 a la menos 2, ¿no? Recuerden la ley de exponentes. Otro ejemplo, ¿qué tal si D es, no sé, pues 400 centímetros? Profesor, lo mismo que en el 30, ¿no? En este caso, el número tiene dos ceros. Entonces ya no sería 10 a la 1, sino, ¿cuánto sería? Chicos, ¿cuánto sería? Ya no sería 10 a la 1, sería 10 a la 12, ¿o no? Sería 400, ¿sí? Por 10 a la menos 2, acá sería 4 por 10 a la 2, ¿no? Y 10 a la 2 por 10 a la menos 2 se va, y solamente sería 4 metros. Y solamente pondría el 4. Vean ustedes las opciones, ¿ya? Esto es justamente, lo voy a dejar acá, se los voy a mandar, no se preocupen en el archivo. Vean ustedes las distintas formas de cómo yo pasar los valores de la distancia y haciendo recordar lo que es centímetro, milímetro y cómo transformarlo. Recuerden las potencias de 10. ¿Ya? Recordar mucho la ley de exponentes. Antes de entrar a la aplicación. Hola, 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 hola. Muy bien, vamos a ver, vamos a continuar. En este caso, el problema número 7 nos indica, calcula el módulo de la fuerza sobre la carga. El módulo de la fuerza, una fuerza resultante sobre la carga Q3, ¿no? Si Q1 es más 40 microcoulomb, Q2 es menos 40 microcoulomb y Q3 es más 1 microcoulomb. Entonces, chicos, ¿cómo se desarrolla ello? Para esto vamos a
graficar sobre, valga la redundancia, ello, las fuerzas que se aplican. Muy bien, recuerden que hay fuerzas de repulsión y fuerzas de atracción. Fuerzas de repulsión se dan cuando los signos de las cargas son iguales. Y fuerzas de atracción cuando los signos de las cargas son diferentes. Entonces, aquí va a haber fuerzas que actúan entre dos cargas. Tenemos la primera pareja, Q1 contra Q3. ¿Por qué contra Q3? Porque Q3 es lo que nos están pidiendo. Es decir, contra Q3. Calcula el modo de la fuerza sobre la carga Q3. Entonces, Q1 con respecto a Q3 va a generar una fuerza. Q1, ¿cómo es? Carga positiva. Q2, carga negativa. Y Q3, carga positiva. Entonces, partiendo desde ahí, vamos a ver las cargas. Q1, carga positiva. Q2 es carga negativa. Vamos a ver el gráfico. ¿Cómo quedarían primero las cargas? Primero el signo. Ahí está. Positivo Q1, Q2 negativo y Q3 positivo. Entonces sobre ello podemos hacer una gráfica. Q1 contra Q3. Q1 contra Q3. Son cargas. Entonces son cargas Q1 contra Q3. Q1 y Q3. Ah, mira, son cargas positivas. Por lo tanto, ambas son cargas positivas. Por lo tanto, va a haber una repulsión. Es decir, sobre Q3 va a haber una fuerza de repulsión. Se va a alejar la fuerza. Ahí está. Este es F1. Carga 1 sobre carga 3. F1. Fuerza de repulsión. Fuerza de repulsión. F sub 1. Esa es la fuerza 1, de repulsión. Acá también va a haber una fuerza 1, de repulsión.
Pero solamente vamos a ver sobre Q3. Ahora, entre Q2 y Q3, chicos, entre Q2 y Q3 son cargas de distinto signo. Ah, ya, hay una fuerza de atracción. Entonces Q3 se va a acercar a Q2 y Q2 también se va a acercar a Q3. Hay una fuerza de atracción que es entrante, ¿no? Ahí está. Sería de esta forma. Vamos a dar un color y un grosor un poquito más. Ahí está. Listo. Este va a ser F2. Listo. Este va a ser F sub 2. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, la fuerza resultante será F1 menos F2 o F2 menos F1. Eso va a depender de cuáles son los valores de cada una de estas fuerzas. En ambos casos se aplica esta fórmula. Se aplica esta fórmula. ¿Correcto? Pero son fuerzas. Ahora vamos a asociarlo. Ahí está. Cada uno va a aplicar esto. Pero ojo, chicos, son dos fuerzas, entonces vamos a ver para esta fuerza 1, será K, que está ejercido entre el valor absoluto de la carga 1 y la carga 3. Entre la distancia que va entre 1 y 3. La distancia que hay entre 1 y la carga 1 y 3. Y toda esta distancia elevado al cuadrado. De la misma manera, F2 será la interacción entre la carga 2 y la carga 3. ¿Sí? Acá la carga 3. Listo. F2 es la interacción que hay entre la carga 2 y la carga 3. Eso viene a ser cada una de las fuerzas. Muy bien. Listo, vamos a ver cada uno de ellos. Pero antes de eso, vamos a hacer la transformación. Vamos a hacer los datos. K, sabemos que vale 9 por 10 a la 9. Newton Coulomb sobre metro. Q1. Q1. Q1
En este caso, de frente ya, vamos a sacar valor absoluto. Valor absoluto de Q1. Sería más 40 microcoulomb. 40 por 10 a la menos 6. Q2, valor absoluto de Q2. Valor absoluto de Q2. Q2 es menos 40, entonces valor absoluto 40 también, por 10 a la menos 6. Y Q3, valor absoluto de Q3. Uno por 10 a la 6. Listo, chicos. Tenemos ahí los valores absolutos. Ahora, las distancias. Es importante saber, ¿no? Acá la distancia de 2 a 3. La distancia de 1 a 3. La distancia de 1 a 3, ¿cuánto es? Dice acá, entre 1 y 3. Entre 1 y 3 hay 20 centímetros. 20 centímetros. Pero centímetros es 20 por 10 a la menos 2. Listo. Que ya sabemos que al operarlo, 20 es 2 por 10 elevado a la 1. Y por 10 elevado a la menos 2, ¿no? Que estaba acá. Operando, sale 2 por 10 a la menos 1. Claro, ¿no, chicos? 1 menos 2 menos 1. Lo mismo vamos a hacer con la distancia que hay entre el punto 2 y el punto 3. 10 centímetros. 10 por 10 a la menos 2. Pero 10 es 10 a la 1. Por 10 a la menos 2. 10 a la menos 1 metros, ¿no? 10 a la menos 1 metros. Listo, chicos. Reemplacemos. Primero, F1. Ojo, la cual apunta hacia la derecha. Y luego hallaremos F2. ¿Sí? F1, reemplazamos. Valores numéricos es igual a K. 9 por 10 a la 9. Por Q sub 1. 40 por 10 a la menos 6. Por Q sub 3. Ya Q sub 3. 1 por 10 a la menos 6. Ya está. Sobre la distancia de 1 a 2, de 1 a 3, que es 2 por 10 a la menos 1. Todo esto elevado al cuadrado. Y todo esto elevado al cuadrado. ¿Listo? Bien, F1, K, 9 por 10 a la 9. Q1, 40 por 10 a la menos 6, valor absoluto. Y Q3, 1 por 10 a la menos 6. La distancia entre 1 y 3, 2 por 10 a la menos 1. Todo esto elevado al cuadrado. Vamos a hacer el cálculo para luego hallar F2. Muy bien. Entonces F1
será igual. Vamos a resolver arriba los números y con las potencias respectivas. 9 por 40 por 1. 9 por 1, 9 por 40, 360. ¿Ok? 9 por 40 por 1, 360. Las potencias de 10. ¿Cómo va a ser esto, profesor? Potencia de 10, recuerden, bases iguales. Al multiplicarse, se suman los exponentes, respetando los signos. Sería 10 a la 9, más menos 6, más menos 6. O sea, 9 menos 6, menos 6. Y abajo es 2 por 10 a la menos 1 elevado al cuadrado. 2 al cuadrado, 4 por 10 elevado al menos 1 por 2, menos 2. ¿Ok? ¿Cuánto sería esto? Vamos aprovechando en dividir 360 entre 4, 90. Por arriba queda 10 elevado a la 9 menos 6, 3 menos 6, menos 3. Y abajo queda 10 a la menos 2. Muy bien. Aprovechando el 90, 90 es 9 por 10 a la 1. Y por bases iguales al dividirse se restan. 10 a la ¿cuánto sería? 10 sería menos 3, menos 2. ¿Sí? Vamos a hacer la parte para que no se mezcle. F1 es 9 por 10 a la 1, por 10 a la menos 3, menos 2. Esto que sería igual a 9 por 10 a la 1 por 10 a la ¿cuánto? Sería menos 3, menos con menos más 2, menos 3 más 2, menos 1. Menos 3 más 2, menos 1. Y mira, 10 a la 1 por 10 a la menos 1 se va y solamente queda 9. Sí, porque 10 a la 1 por 10 a la menos 1, 1 menos 1, 0, 10 a la 0 es 1 por 9, 9. Entonces, F1 vale 9 newton. F1 vale 9 newton. ¿No? Vamos a ponerlo, por lo tanto, entonces, F1 es igual a 9 newton. Ojo, y apunta hacia dónde. ¿Hacia dónde apunta esta fuerza F1? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Ojo, el vector. De la misma manera vamos a hacer en F2. Vamos a reemplazar. A ver. K, 9 por 10 a la 9. Q sub 2, sabemos que es 40 por 10 a la menos 6 el valor absoluto. ¿Está? Y por Q sub 3, que es 1 por 10 a la menos 6. Entre la distancia de 2 a 3, que será de 2 a 3, 10 a la menos 1. ¿Listo? Prácticamente lo mismo. Entonces, F2, ¿cuánto sería? 9 por 40, 360 por 1, 360. 10 a la 9 menos 6 menos 6. 10 a la menos 3 arriba. 360, ya nos va a ser entre 4. Simplemente 360. ¿Sí? 360. Nada más. Pero 360, ahora lo ven. K, 9 por 10 a la 9. Q sub 2, valor absoluto de Q sub 2,
que es lo mismo que el valor absoluto de Q sub 1. Q sub 1 y Q sub 2 en valor absoluto son iguales. 40 por 10 a la menos 6. Por Q sub 3. Voy a dejar un espacio más para que se vea separado. Por Q sub 3, que es 1 por 10 a la menos 6. 1 por 10 a la menos 6. Sobre la distancia de 2 a 3. De 2 a 3, 10 a la menos 1. ¿No? Elevado al cuadrado. La elevado al cuadrado, abajo, 10 a la menos 2. Arriba sería 9 por 40, 360 por 1, 360. 10 a la 9, se suman los exponentes porque estamos multiplicando. 9 menos 6, 10 a la menos 3. 360 por 10 a la menos 3 y abajo 10 a la menos 2. Pero 360 es lo mismo que decir 36 por 10 a la 1. Sería 36 por 10 a la 1. Por 10 a la menos 3 menos 2. Sería 36 por 10 a la 1. Menos con menos es más. Menos con menos es más. Menos 3 más 2, menos 1. Se va el 10 a la menos 1 y acá nos queda 36. Entonces, F2, ¿cuánto vale? F2 vale 36 newton. Pero apunta ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, chicos, he aquí, justamente, ¿cómo está sobre Q sub 3, ¿no? Las fuerzas. Yo estoy buscando una fuerza resultante. Hay que restarla, pues. Hay que restar. F1, 9 newton. Y F2, 36 newton. Entonces F2 es de mayor intensidad que F1. Algo así sería el gráfico, ¿no? Vamos a hacer el gráfico. ¿Sí? El primero es 9 newton y el segundo es 36 newton. Mm, Así quedaría, chicos. Gráficamente hablando. 36 newton para F2 y 9 newton para F1. Entonces, ¿cuál es la fuerza resultante? Bueno, en este caso será F2 menos F1. Pues, ¿no? Mi fuerza resultante que me están pidiendo, la fuerza resultante será F2 menos F1. ¿No? Mi fuerza resultante que estoy buscando será F2 menos F1. Es decir, 36 newton menos 9 newton.
y esto sale 27 newton, ¿sí? Por lo tanto, la fuerza resultante, ojo, como es una fuerza que hay que dar, por lo tanto, la fuerza resultante es igual a 27 newton, pero está apuntando hacia la derecha. ¿Por qué 20? ¿Por qué, profesor? Por lo siguiente, F2 es más grande que F1. Módulo le va a ganar, ¿no? En módulo le gana F2 a F1. Entonces, chicos, viene a ser justamente, eso viene a ser nuestro gráfico. Listo. De la misma manera, vamos a hacer este último problema. ¿Sí? De la misma manera, este último problema se va a realizar. Miren cómo hemos analizado primero el gráfico. Aquí. De la misma manera vamos a hacer acá. Es acá, calcule la distancia que separa ambas cargas para mantener el sistema en equilibrio de masa igual a 10 a la menos 2 kilogramos. Mira, esta esfera está fija y esta otra esfera está asociada a una cuerda, está colgando, y para que esté en equilibrio no se mueve. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre a esta esferita de acá. A esta esferita de acá. Entonces la distancia que estamos buscando es X. No sé, será cuántos centímetros, cuántos metros. Lo vamos a hallar en metros, pero luego lo vamos a transformar de forma adecuada para una respuesta, ¿no? La distancia puede ser 5 por 10 a la menos 2 metros, pero 10 a la menos 12 centímetros, ¿no? Distancia 5 centímetros, por ejemplo, ¿no? Por darles una idea de cómo deberíamos dar la respuesta. Si bien nos va a salir en potencia de 10, que es lo que estamos acostumbrando, para una respuesta hay que buscar de forma coherente, ¿no? Pero, profesor, le podría ser 5 por 10 a la menos 2 metros, es lo mismo que 5 centímetros. Sí, es lo mismo, pero utilizamos a ver unidades ya más acorde a las circunstancias. Listo, chicos, último problema. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. En primera instancia, eh, las cargas positiva y negativa se van a traer. Entonces, acá hay una fuerza eléctrica. Hay una fuerza eléctrica. Hay una fuerza eléctrica. Hay una fuerza eléctrica. Vamos a ver. Aquí. Hacia arriba. Muy bien. Esa es la fuerza eléctrica. Listo. La fuerza eléctrica. F. Vamos a hacer una fuerza F. Una fuerza eléctrica. Disculpen, porque me estaba trayendo algunos elementos. ¿Ya? Disculpen, chicos. Entonces, acá está el dibujo de la fuerza F. Es la fuerza magnética. ¿Sí? La fuerza magnética. Listo. Esta es la fuerza magnética, F. Pero a su vez esta masa, esta carga,
Dice que está en equilibrio, es una masa. Ah, ya. Entonces está asociada a un peso. Está asociada a un peso. Me voy a hacer una ruta cualquiera. Ahí está, una recta hacia abajo. Vamos a ponerlo de color rojizo. Vamos a más amplio. Y este será el peso, ¿no? Ok. Y este será mi peso. El cual es rojo, ¿no? Listo. Por diagrama de cuerpo libre por equilibrio. Por equilibrio. Por equilibrio. Observamos de que la fuerza F es igual a W. F es igual a W. ¿Y esto cuánto vale? El peso es masa por la gravedad. Masa
por la gravedad, ¿no? Listo. 10 a la menos 2 kilogramos por 10 sería, que es 10 a la menos 1, ¿sí, chicos? Masa, 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 por la gravedad, 10, que es 10 a la 1, nos daría ¿cuánto? Entonces, ¿cuánto vale F? Vale 10 a la menos 1. ¿Qué cosa? Newton. Entonces, F vale 10 a la menos 1 newton, o 0,1 newton, ¿sí? Masa por la gravedad. 10 a la menos 2 por 10. Listo. Ya está. Recordar que F, aquí es igual a F. Aquí es igual a F. Aquí es igual a fuerza magnética. Aquí está. Recordar esto. La fuerza es igual a Q1, Q2. En este caso, ¿qué sería? Haciendo un reemplazo, sería de esta manera. Sería F. Sí. Sería acá el valor absoluto de Q. El valor absoluto de Q también. Sobre la distancia al cuadrado. Reemplacemos. ¿Cuánto vale K? Ah, ya. Antes de ello, tenemos que nosotros desarrollar. Ah, pero me están pidiendo la distancia, ¿no? Entonces, antes de reemplazar y ello, vamos a despejar. Entonces, chicos, despejen la distancia. Despejen la distancia. ¿A qué es igual a la distancia? Bueno, nos quedaría distancia al cuadrado. A ver, mira, si lo ves. Esta distancia al cuadrado que pasa a multiplicar a f. Eso quiere decir que y este f pasa a dividir. ¿Ya estaría despejado o no? Sí, ¿no? Sí sería, ¿no? F. ¿Lo ven? Entonces ahora, ¿a qué es igual la distancia? Entonces, pero Q por Q es Q al cuadrado, ¿no? Podemos reemplazarlo, mira. Es igual a Q al cuadrado. Q elevado al cuadrado. Entonces ahora la distancia, aquí es igual. Al cuadrado, al despejar, sería la raíz cuadrada de todo ello. La raíz cuadrada de todo. Nada más. Entonces vamos a hacer los valores. Y de la distancia que estoy buscando es igual al X que me están presentando acá en la gráfica. X, ¿no? A mi X. Listo, chicos. Entonces vamos a trabajar. ¿Cuánto vale K? ¿Cuánto vale Q? ¿Cuánto vale Q? Q, un microcoulomb. Un microcoulomb. 1 por 10 elevado a la menos 6. 1 por 10 elevado a la menos 6. 1 por 10 elevado a la menos 6. ¿Sí? 10 microcoulomb, 10 a la menos 6. Y listo, esto lo reemplazamos
para poder nosotros calcular. Para nosotros poder calcular. Y la fuerza F, ya tenemos este dato. Vamos a juntarlo para... Y la fuerza F, ¿cuánto vale? Y F, ¿cuánto va a valer? 10 a la menos 1. Listo. Reemplacemos. Entonces, X, que estoy buscando, bueno, vamos a ponerle ahí, sería acá, 9 por 10 a la 9, valor numérico, por Q, elevado al cuadrado, por Q, que es 1 por 10 a la menos 6, o sea, 10 a la menos 6. Vamos a ponerle 1 por 10 a la menos 6, 10 a la menos 6. Sobre F, 10 a la menos 1. Listo, operemos. A ver, vamos a operar. 9, arriba, por 10 a la 9. Vamos a operar la potencia. ¿Por cuánto? Por 10 elevado a la cuánto. 10 a la menos 6 al cuadrado, 10 a la menos 12. Y abajo sería 10 a la menos 1. 10 a la menos 1. Entonces, X es igual a raíz cuadrada de fracción 9 por bases iguales se suman los exponentes. Mira, 10 a la 9 con 10 a la 12 será 10 a la 9 menos 12. Por eso no me está diciendo que se suma así, pues 9 más menos 12. Más menos es menos, 9 menos 12. Y abajo, 10 a la menos 1. ¿Cuánto saldría? 9 por 10, 9 menos 12, menos 3. Listo. 9 por 10 a la cuánto. Ah, mira, se está dividiendo. Bases iguales se restan los exponentes. Sería menos 3 menos 1. Menos 3 menos 1. Entonces, X sería igual a raíz cuadrada de 9 por menos 3. Menos con menos es más. Más 1. Menos 3 más 1, 10 a la menos 2. Menos 3 más 1, 10 a la menos 2. Ok, listo chicos. Y ahora la raíz cuadrada afecta a cada uno, tanto al número, o sea, raíz de 9, como a la potencia, o sea, 10 a la menos 2. ¿Cuánto sale esto? Raíz de 9, 3, raíz de 10 a la menos 2, centro de 2, 10 a la menos 1. Ojo. Obviamente en metros. En metros, ¿no? En metros. O sea,
Si nosotros queremos una respuesta, sería entonces, X es igual a 3 por 10 a la menos 1 metros. ¿No? Ya está, profesor, pero 3 a la menos 1 metro mm, no es mucho sentido. Entonces, pues 3 a la menos, 10 a la menos 1 es sobre 10. 3 entre 10, 0,3 metros. Pero 0,3 metros, convértelo a centímetros. Ya, entre 100, pues, ¿no? O por 100. 30 centímetros. 30 centímetros, ¿sí? 30 centímetros. 0,3 metros es lo mismo que 30 centímetros, ¿no? Por 100 entre 100, 1 metro es igual a 100 centímetros, 100 por 0,3, 30. Por lo tanto, chicos, por lo tanto, X es igual a 30 centímetros. Siendo la respuesta a este último problema, chicos. ¿No? Como han podido escuchar, ya estoy un poquito mejor. Es hacerle caso al tratamiento nada más. Cuídense, por favor, para que este virus no les afecte tampoco. ¿Ya? Les paso el archivo total. ¿Ya? Bueno, chicos, un saludo. Éxitos. Ahí está todo desarrollado, detalle por detalle, detallado. Y les voy a pasar justamente cada una de las respuestas debidamente sustentada, ¿no? ¿Ok? Ya está. Ahí mejor. Ya, muy bien. Entonces, chicos, eso viene a ser nuestra clase del día. Ya saben que por la coyuntura que está pasando, en mi caso, el tema del COVID, yo no estoy haciendo pizarra, porque eso lo haría más rápido en pizarra. Estoy haciendo paso por paso, detalle por detalle, para que vayas viendo. Pero esto de acá tú ya tienes que tener el conocimiento de lo que es la ley de exponentes, ¿no? Bases iguales en nutricas se suman. Se respetan los signos de los exponentes, sean positivos o negativos, chicos. ¿Ya? Tengan mucho cuidado. Igual si se divide, resta, se resta. Si se divide, se resta. Recordar la ley de exponentes. Muy bien. Hemos recordado diagramas de cuerpo libre, equilibrio, ¿sí? Como puedes ver, equilibrio. Y hemos dado solución a todos estos problemas. Bueno, chicos, me despido. Su tarea, bien fácil. Bien fácil. Mira, en la 1, tu respuesta va a ser con signo. Dice acá, un cuerpo eléctricamente neutro gana electrones. Si gana electrones, se va a cargar pues, negativamente. Pues, o sea, mi carga final va a ser igual a menos, esta cantidad de electrones multiplicado por la carga de un solo electrón. O sea, el resultado va a salir negativo. Menos lo que tú sacas. Así va a ser tu respuesta en la número 1. Determine, en la 2, pero más que todo para ayudarlos un poco. En la 2 dice acá, determine cuántos electrones ganó o pierde. Bueno, en este caso, como te dicen cuántos ganó o perdió, es indistinto. N, aplican la fórmula N, aquí es igual a Q sobre E. Nada más. Con esta carga ya tienen todo distribuido, hayan N. Recuerda que es un número entero, potencia de 10 también puede salir. Bueno, la evaluación es lo que hemos hecho. La 4 es lo último que hemos hecho, así que la 4 es como la pregunta número 7, igualito. Muy parecido, por no decir la misma, pero ahora es sobre Q sub 2. Sobre Q sub 2. ¿Ya? Por ejemplo, de Q sub 1 a Q sub 2, Q sub 1 positivo, Q sub 2 negativo, hay atracción, se atrae. F1 va a partir al hacia Q sub 1. Y de Q sub 3 a Q sub 2, positivo o negativo, se atrae. Va a ir hacia Q sub 3. Algo muy parecido a esto va a salir, solo que ahora va a decir Q sub 2. ¿Ya? F1 apunta hacia la izquierda y F2 apunta hacia la derecha. Listo, chicos.
Nos estamos viendo. La próxima clase, electricidad 2. Electricidad 2, donde el cual ya veremos un concepto más de la intensidad de campo eléctrico E, aplicando la fuerza y la carga. Y nada más, pues los sentidos. Cómo está la fuerza eléctrica y cómo se va a distribuir. Tengan por favor calculadora para la próxima clase, la subsiguiente. ¿Ya? Nos vemos el día de mañana en química. Hasta luego, chicos. Bye. Un gusto. Doy un repaso amplio acá. ¿Está? Pierde. Gano. La respuesta en la 4, en la 5, en la 6. Esta es la respuesta. En la 7 y en la 8. Listo, chicos. Nos vemos. Ya le voy a mandar el archivo y lo van a ver con más detenimiento. Hasta luego, chicos. Bye, bye. Cuídense, por favor.